Hola, buenas noches. Voy a leer un poco del libro de Operación Alice de Alexandre Eleazar, pero antes me gustaría leerles este fragmento que me gusta mucho, que está en el libro La Vivele, en la página 15. La Vivele, a Vivele, o sea, el camino de los Vele. Que Dios, el que todo lo ve y conoce lo que se oculta en el corazón del hombre, ilumine mi entendimiento para que pueda transmitir por escrito el relato del origen, trayectoria y final que le está reservado a la humanidad de la tierra. Sea mi palabra fiel a su verbo y que Él me perdone si en mi ignorancia en algo yerro u omito. Jesús. Ahora me gustaría que me acompañaran a recitar las solemnes palabras de Dios ve Alexandre Magono Severión en la toma de Caire. Iste en islas, el último cumplimiento que culminó. Podéis ver realizado, oh Dios bien amado, el último cumplimiento que culmino en este instante. Acabo de finalizar la misión sagrada de mi tercera vida. Quizá vuelva aquí en el curso de mi cuarta. Protegedme entonces, oh mi Señor, tal como lo habéis hecho hasta ahora, y a pesar de los durísimos sufrimientos debiendo aún soportar. Os ruego deis a Él, mi tercer yo en esta tierra, las mismas glorias que me disteis a mí en esta tercera vida, la cual os ofrezco en ese día cumbre. El destino que me asignasteis seguirá su curso hasta que vuelva a ser Él, y Él sea vuestro sucesor. Cumplidor en las amarguras de las luchas y en los laureles del triunfo, seré Él cumpliendo también vuestro deseo omnipotente, sin flaquear un solo instante a pesar del desprecio y de las burlas de los hombres y otros humanos, habitando entonces este globo de prueba. Sufriré todo cuanto tenga que sufrir, hasta alcanzar el momento liberador de mi cuarta muerte corpórea, siendo cuando podré ocuparme de la redención de los mejores hombres habiendo vivido en esta tierra. Trataré de perdonar a los que hasta entonces habrán esperado de mí llegue a ser Él. Tendré piedad por los arrepentidos, logrando resistir con su amor hacia mí a las infinitas oscuridades de la desesperación. A todos, vivos y muertos, al concluir mi cuarta vida juzgaré definitivamente, salvando solamente a los muy pocos pudiendo salvarse, perdiendo para siempre a los muchos que faltaron al respeto hacia nosotros, a cuantos robaron, engañaron, insultaron, encarcelaron, ofendieron, maltrataron e intentaron asesinar a Él, progenitor de todos los hombres de esta tierra y vuestro ve, quien gracias a vos será el primero. Si así le pareciese lo más justo, se inclinaría ante su inmensa sabiduría y ya libre de ser presente en esta tierra, seguro de haber llevado efecto cuanto nos encargasteis ante vuestro trono supremo, dejaría se realice lo que preveísteis. Oh Dios mío, el globo justiciero ejecutará su suprema voluntad. Ya ha realizado más de la mitad de su curso. En su filo menguante los malos humanos hallarán su castigo. Él no será nada en su papel de Mesías, mas tras su muerte lo será todo, ya que por fin habrá concluido su Trinidad en esta tierra leccionadora, tal como vos me lo hiciste escribir en el libro sagrado. Amén, Eguis Alun. El verdadero poder es el poder final. Entonces, oh mi Señor, nos hallaréis otra vez en un nuevo cuerpo ante su trono celeste, dispuesto a la misión inconmensurable que nos tiene aguardado para el día de nuestro retorno. Amén. Eleazar, Uste Oso. Bueno, iniciamos la lectura del libro Operación Alice de Alexandre Eleazar. Le pido a Dios que me perdone si en algo hierro u omito. Operación Alice. El escape de la Gran Duquesa de Rusia, el testamento político del zar Nicolás II, el emir árabe elegido por Dios, Francia Sud.
Barcelona, 1990. Lo que sigue es una declaración que es otra de las frases favoritas. Y dice: a los que dicen, no creemos en Dios, sino en que una señal celeste nos pruebe su existencia y en el anuncio de la misión del Mesías. Yo, Eleazar, les respondo: Dios Todopoderoso puede hacer milagros a su conveniencia, a pesar de que la mayoría de las personas lo niega o desea ignorarlo. La oscuridad del inframundo se convertirá en su hogar para siempre. Entonces se lamentarán. ¿Por qué Dios no nos advirtió antes? Lo que yo les responderé: ¿eras ciego o eras estúpido? ¿O fingías ambas cosas? Eleazar. Pasamos a la siguiente página y está una fotografía de la duquesa Olga y la duquesa Tatiana. En la siguiente página tenemos el poema de la zarina Alexandra Fyodorovna y dice así: Resurrección. Mis hijas, oh, ellas que son fruto de mi amor, el prometido que os esposará se halla a la puerta de nuestra morada. Él ha llegado. Él recorre las tierras que nos rodean. Él es el Rey de la gloria eterna. Él va llevando vuestra cruz. Él puede sostenernos a todos. Preparémonos para recibirlo. Lancemos lejos nuestras vestimentas mancilladas por el polvo corrosivo de aquí abajo, y purifiquemos nuestras almas y nuestros cuerpos con pensamientos puros. Que la vanidad se aleje de nosotros. Todo es vanidad en este mundo. Abrid las puertas de vuestras almas para recibir al prometido. Él os fecundará y salvará la patria. Los bolcheviques se baten en nuestros palacios, en nuestros parques, en nuestras ciudades, en nuestros campos, arrastrando sus botas punzantes en esta ciudad remota. Pero no os inquietéis. El Señor se halla en todas partes y Él realizará un milagro. Ese es nuestro común camino de salvación. En vuestro prometido debéis confiar. Él os llevará a tierras extranjeras y permitiéndonos depositar allá el fruto de nuestra vida, como semilla eterna de nuestra raza. El camino será largo y penoso, pero la que sabrá resistir se salvará. El prometido se reincorporará en el niño y el niño será el Hijo de nuestro Señor. La resurrección de la muerte y la vida eterna será la obra de este milagro. Gloria al niño que vengará a nuestra memoria. Oremos para que nunca Él nos olvide. Oremos para que Él ilumine el mundo de nuestra verdad, para que nuestros errores sean a través de Él. La verdad superando siempre a la de los hombres del porvenir. Invocamos la ayuda de los santos para que el Señor conserve vuestro fruto. Los pecadores de este mundo tienen necesidad de escuchar su voz. Nuestra plegaria. Aguardad tranquilamente al prometido de la muerte. Él es el prometido de la resurrección. Tobolsk, 20 de marzo, 2 de abril de 1918. Alexandra Fyodorovna, Gran Duquesa de Hesse-Coburg, emperatriz de toda Rusia, santa mártir del pueblo ruso, santo discípulo de Dios, una de las reinas eternas del cielo. A ti, oh mi abuela, te digo gracias. Omitimos las siguientes páginas que vienen siendo la 11, la 12 y la 13. Vienen las fechas más importantes de septiembre y empezamos con el relato. He aquí el relato que las monarquías y los gobiernos de Europa no han querido ver publicado, nombrando a la familia real inglesa, a la familia real danesa, a la familia real rumana, al gran duque Ernesto Luis de Hesse y a los gobiernos. Mi madre, que fue la gran duquesa Tatiana Nikolayevna, no tuvo el derecho a contar el drama de su familia y el suyo propio.
Solamente sus verdugos pudieron publicar o dejaron publicar ampliamente en todos los países sus estúpidas mentiras gracias a editores sin escrúpulos. Lo que sigue proviene sobre todo del diario que mi madre escribió en Ekaterimburgo, de las notas tomadas por la señora Escaliers en Tamaris, hoy Toulon, que yo pude leer en marzo de 1936 en Alès y el 1 de junio de 1970 en París, además de las declaraciones de mi primera niñera al realizar unas visitas muy rápidas a la casa de mi tata, cuando yo tenía 7 u 8 años, una tarde de mayo o junio, en día de colegio, y la última, con 13 años, otra tarde de verano, pero de día de vacaciones, ciertamente en julio, agosto o mejor septiembre. Iniciamos con el diario de la gran duquesa Tatiana Nikolaevna. Aquel día, martes 16 de julio de 1918, apareció muy diferente a los anteriores. Alguna cosa flotaba en el ambiente desde hacía una semana. Estábamos al corriente de la presencia de checoslovacos muy cerca de Ekaterimburgo, y papá supo cómo unos amigos se encontraban apostados por los bosques de los alrededores. El hombre de las provisiones, al traernos la comida por la mañana, le dijo a Bodkin que deberíamos estar dispuestos para cualquier eventualidad, sea una evacuación, una liberación y además muy pronto. Ese día resultó bastante caluroso. Después de una comida frugal, nos recogimos a nuestros cuartos para echar la siesta, en el caso más probable de no poder dormir por la noche. A las 5 de la tarde tuvimos la impresión de que algo iba a pasar. Un silencio total parecía venir hasta de los suelos, llenando los pasillos. Del exterior no se oía ni un ruido. De pronto nos dimos cuenta que los guardias de alrededor de la casa habían desaparecido. Hacia las 7, Yurovsky y uno de sus ayudantes subieron a las habitaciones acompañados de Traub para ordenar a papá que nos preparáramos para salir de aquí de un momento a otro. El ejército blanco se encontraba muy cerca de la ciudad, con los guardias fieles a nuestra causa ocultándose por los bosques no lejos de aquí. Así que si veían que la ciudad podía ser tomada por los checos, estábamos obligados a evacuar inmediatamente la casa en unos camiones que nos conducirían a un destino aún no decidido, por lo que era necesario estar preparados, pues el momento de venir a buscarnos podía ser a cualquier hora de la tarde, de la noche o de la madrugada, sin tener tiempo ni para vestirnos o coger nuestros enseres. Lo mejor era, pues, acostarse vestidos. Así que una vez nos dijeron esto, se marcharon. Después, en Siria, reflexionando, comprendí la verdadera razón de los muy preparados consejos de Yurovsky. Él quería darnos tiempo para llevar encima nuestras joyas y esconderlas en el interior de nuestros vestidos, porque debía figurarse que papá se quedaría escondido en la casa. De lo contrario, las joyas corrían el riesgo de caer en manos de los checos o de nuestros enemigos. Y eso es lo que hicimos. Mamá tuvo mucho cuidado con la distribución de las joyas a cada una de nosotras, aunque por otra parte todo eso estaba decidido y acordado hacía tiempo en Tobolsk. Inconscientemente yo fui guiada por el destino y designada como la capitana de este pequeño ejército que eran mis 3 hermanas y yo, debiendo tratar de huir por todos los medios. Papá me dio un buen fajo de documentos, ordenando colocármelos en mi pecho, sobre todo al lado del corazón, por si acaso me disparaban cuando intentaba la huida. Igualmente me fue necesario introducir algunos gruesos pergaminos entre mi camisa y la piel de mi espalda para que pudiesen atenuar el efecto de las balas. Uno de los documentos se refería a la herencia de papá y a la sucesión en el trono de Rusia, junto a la prueba de mi identidad. Curiosamente comprobé cómo papá no se dirigía a mis hermanas de la misma manera que a mí.
ni les confiaba ningún documento histórico, salvo que a cada una de ellas les dio un manuscrito de propia mano, firmado por él, idéntico al que recibí yo, confirmando su identidad y su voluntad referida a la herencia y a la sucesión al trono de los Romanov. Papá me repitió una y otra vez que con estos documentos nadie osaría negar quién era y en consecuencia a mis derechos a las herencias de la corona y a los bienes de la zarina y el suyo. Entonces me acordé de las palabras de Gregory. Será Tatiana la que dará a la Rusia del mañana su nuevo zar. Mamá se ocupó de plegar estos papeles por delante y por detrás de mi pecho. Papá me dio también su reloj de tapa y la cadena de plata. Lo cogí con alfileres en mi hombro, cogiéndolo sobre mi corsé, anudándolo en un bolsillo interior cosido por mamá, lo que hacía que el reloj se encontrara justo sobre el emplazamiento de mi corazón. Mamá me dio su cruz de oro, regalo de Grigori Efimovich, colgándola de mi cuello con su cadena. Mis hermanas se dieron cuenta que en estos preparativos yo parecía como la preferida, por recibir tantas atenciones, llevar más objetos y darme más consejos y recomendaciones. Aunque ellas parecían contentas de saber que quizás era la elegida por Dios. En efecto, papá y mamá parecían hablarme casi como si supieran que yo sería la única en salvarme. Una de las razones de esta actitud se debía sin duda a mi carácter, pues yo era siempre la que más hablaba de política y de la situación militar con papá, mamá y el señor Bodkin. Tomamos nuestra escasa cena sobre las 8, para enseguida retirarnos a nuestras habitaciones, con el fin de tendernos sobre las camas y hablar en voz baja, disponiendo de los elementos más necesarios al alcance de la mano. Dejamos abiertas varias ventanas a la espera de poder escuchar a lo mejor unos tiros, siendo en ese momento cuando un perro se puso a ladrar más y más fuerte, atrayendo toda nuestra atención. Por fin, a las 10 de la noche creemos distinguir como fuertes voces de hombres. Después de un rato, una detonación sorda llegó a nuestros oídos, pareciendo que venía de bastante lejos. Papá nos dijo que podía tratarse de un cañón ligero. Derechev, el perro, recomenzó sus largos lamentos, pareciéndonos muy lúgubres, haciendo levantar las orejas de Jimmy. A veces, el perro guardaba un momento de silencio, pero volvía enseguida a la carga con sus lamentaciones penetrantes y penosas, siendo lo único que rompía el silencio que nos envolvía. No escuchábamos ni siquiera a los guardias hablar en el patio, ni a ningún coche o camión dar la vuelta por fuera de la casa. En comparación con otras noches anteriores, aquella nos pareció muy calurosa. En esas condiciones nos sería imposible dormir un poco. Cuando pensábamos que nada nuevo se produciría y que nuestra salida, si se producía, se efectuaría al amanecer, de repente mis hermanas y yo oímos unos ruidos, voces y pasos, dándonos cuenta de dónde venían. En el pasillo el comisario hablaba con Tropp y después con papá. Demidova no tardó en venir a nuestro cuarto con la noticia. Saldríamos enseguida. Había que levantarse. Pues en un cuarto de hora vendrían a buscarnos, para inmediatamente en un camión irnos hacia otro lugar. Según decían, los bolcheviques acababan de recibir la orden de evacuar la ciudad antes del amanecer. Con alegría general, nos apresuramos a abandonar este lugar que tan desagradable nos pareció desde el primer día, aunque nuestra inquietud era lo mismo de grande, porque si mamá le confió al mediodía a papá que presentía que no sería posible pasar una noche más en esta casa y que a partir de mañana nuestro destino cambiaría definitivamente. No podíamos descartar en nuestro ánimo que en caso de una muerte trágica para papá, ésta se esperaba fuera de la ciudad. Igualmente tratando de huir
alguna de nosotras, o dos, o tres, o incluso las cuatro, heridas o lesionadas por las balas de los guardias, dejaríamos nuestros cuerpos para siempre inertes y sin vida sobre la tierra de nuestra santa Rusia, y esto en pocos momentos. Pero nuestros rezos a Dios imploran que una al menos pudiera encontrar la libertad para reunirse a las tropas de Kolchak y continuar así la historia de Rusia, según la voluntad de papá. Nuestra confianza en Dios Todopoderoso parecía ilimitada y mamá no paraba de decir que Él se encontraría a la salida, realizando el milagro que habíamos deseado para salvar el honor de Rusia y de los Romanov. A pesar de la emoción sentida en esas horas cruciales de nuestro destino, cuya importancia no se escapaba a nadie, nos sentíamos valientes y decididos al sacrificio, anhelando ardientemente que una solución definitiva y clara se abriese en nuestro porvenir, pues no podíamos ya más. Faltando 1 minuto para las 12 menos cuarto, el comisario y su ayudante, junto con 3 o 4 guardias, que me pareció no haberlos visto anteriormente, vinieron a buscarnos. Siendo necesario bajar a una habitación sin muebles, situada en la parte de las dependencias, dando al exterior por donde vendría el camión. Papá, Alexis, Trope, Botkin, mamá, la Demidova, el cocinero, mis hermanas y yo, formamos la comitiva en este orden. Cuando entramos en esa habitación en donde una lámpara con luz muy escasa y amarillenta daba un poco de luminosidad, pero solo por el centro. El comisario ordenó a los guardias coger unas cajas en donde hizo sentarse a papá, a Alexis y a mamá en una posición adelantada, pidiéndonos a nosotros colocarnos detrás, de pie, mientras esperábamos el camión. El hecho de quedar apretados unos con otros, casi pegados a la pared, como si nos quisieran hacer una fotografía, me pareció raro, pensando que era para tenernos mejor bajo el fuego de sus fusiles con el fin de evitar o una huida o una revuelta. Los guardias parecían tener aún más miedo que nosotros, diciéndome a mí misma: «Banda de imbéciles, aún no es el momento de echar a correr». Me encontraba detrás de papá, de Alexis y de Trope, llevando a mi perro Jimmy en el brazo sobre el pecho. El comisario mascullaba sus órdenes de permanecer tranquilos, aconsejándonos no hablar en voz alta, que pronto saldríamos al patio, pues nuestra evacuación debía hacerse en el más alto secreto, que incluso los guardias de todos los días habían sido retirados, decía él, disponiéndose de un destacamento especial para proceder a la evacuación. Sus palabras parecían tranquilizarnos. Miércoles 17 de julio 1918, 0:07. Algunos minutos después oímos el ruido del motor de un camión. Entonces dijo el comisario: «Aquí está», y volviéndose a papá le indicó: «Quédense sentados sin moverse, voy a ver si está todo en orden». Marchándose con su ayudante, saliendo poco después 2 guardias más, pero cuando parecían también quererse irse los demás, bruscamente, cómo se abría la puerta, entrando hombres armados, bastantes, creo que uno por cada uno de nosotros, apuntándonos con sus fusiles y poniéndose a disparar todos al mismo tiempo sin parar, algo que se produjo de una manera tan inesperada y tan rápida que antes de darnos cuenta de la situación, verdaderamente la mayor parte de nosotros yacíamos mortalmente tendidos. De todas maneras, lo que más me impresionó fue ese grito desgarrador, tan fuerte de mamá. Después, ver a Alexis llevándose las 2 manos a cada lado de su cabeza, de donde le brotaba abundante sangre, cayendo hacia atrás y haciendo mover una caja que cayó sobre mi falda. Mi cerebro registraba un espectáculo borroso, como si se tratase de un sueño extraño, sin estar segura de saber bien qué es lo que estaba pasando a mi alrededor.
con esa luz deficiente, los brazos, tiros, gritos espantosos de mis hermanos y sin duda de la Demidova, los cuerpos que se desplomaban, los juramentos de los servidores y del cocinero, los gritos de los asesinos señalándonos. Todo esto se me atropellaba y me estallaba en la cabeza, pudiendo llegar a jurar después de que nada era de verdad, que no me estaba pasando a mí, viviendo solamente una mala pesadilla de lo que saldría de un momento a otro, pudiéndoselo contar muy pronto a mamá y a mis hermanas. Me acuerdo que me eché de rodillas para recoger al pequeño Alexis entre mis brazos, un gesto que no lo pude evitar, al mismo tiempo que Trope se colocaba delante de mí, interponiéndose frente al cuerpo de papá, el cual también se derrumbó hacia atrás, pero dando un salto sobre uno de los guardias, mientras que Trope forcejeaba con dos de nuestros asesinos. Recibí el golpe de un hombre que me cayó encima en el momento de coger entre mis brazos la cabeza ensangrentada de Alexis, debiendo de ser Bodkin, quien me aplastó con su peso, haciendo quedarme presa. Fue entonces cuando sentí una bala silbar cerca de mi cuello y una cosa muy caliente en mi espalda, pareciéndome que enseguida otra bala golpeaba con violencia en mi pecho, echándome de golpe para atrás. No sé bien en qué momento solté a mi perro. Posiblemente fue al comienzo, pues después de todas mis reconstrucciones, pienso que debió recibir las primeras balas destinadas a mi corazón, haciendo que Jimmy me regara con su sangre antes de dejarlo caer. Llevaba mis manos a mi blusa, a mi cuello, a mi cuerpo, como queriendo protegerme, y es en ese momento, sofocada por el pánico y el miedo, por la avalancha de cuerpos, por los gritos que llegaban todavía desde el suelo, el olor de la pólvora y esa locura suave que emborronaba mi cerebro, que adormecía los miembros, cuando perdí la noción de los sonidos y las imágenes, anulando todo mi conocimiento sobre la desgracia que acababa de ocurrirle a mi familia, a nuestros amigos y a mí misma. Pero una cosa muy extraña que jamás he osado contarla, pero que por más que la pienso, parece que sí sucedió, fue que al cabo de un momento, en el mismo instante de parar los disparos, o al menos de dejar de oírlos, me pareció como si volviesen un poco en mí, escuchando estas palabras. Están todos muertos, ni uno solo respira. Entonces, juraría que uno de los guardias me recogió de un brazo. Con la culata del fusil me volvió la cabeza diciendo, «Esta también lleva lo suyo», a lo que una voz le respondió, «Incluso si una de las hijas todavía sobreviviese, no creo que ella pudiera salvarse en tal estado. Además, a donde los llevamos no van a quedar muchos Romanov». Esta parte le explica a Eleazar. Dice, según lo que sigue y la lógica, las vestiduras no fueron registradas para recoger las joyas o los documentos que llevaban. La débil luz, los cuerpos cubiertos de sangre, los guardias, fueron algunas de las razones por las cuales los asesinos del Comité Regional decidieron hacer esa faena a plena luz del día, en un lugar elegido y solamente con hombres de su confianza más absoluta. De todas maneras, los rojos no se dieron cuenta de la situación real de mi futura madre, porque ella debía encontrarse en esos momentos en estado de síncope, exactamente como me pasó a mí algunas veces. Y explica qué es un síncope. Dice, es una parada total de los latidos del corazón durante media, 1, 2 horas o más. Sigue Tatiana. Cuando volví en sí, mi primera impresión fue una especie de frescor recorriéndome el cuello y la cara. Enseguida, pero sin moverme ni comprender todavía nada, escuché un fuerte ronroneo en el mismo momento de sentirme agitada por sacudidas sucesivas. Después me pareció que más abajo algunas
Cosas blandas estaban amontonadas. Traté de liberar uno de mis brazos atrapado entre los cuerpos, pero un insoportable hormigueo lo hacía inútil. Hasta que al cabo de algunos minutos empecé a darme cuenta de la horrible tragedia, teniendo que gritar de dolor. Me daba cuenta que estaba en un camión en marcha, cubierta de sangre por la cara, los brazos, mis ropas, pues pasándome la mano, la misma viscosidad aparecía por todo. Además, un extraño olor planeaba entre mis mejillas, mientras que mis labios y mi boca estaban completamente secas, conservando un gusto áspero. Experimentaba la sensación de encontrarme aplastada debajo de los míos, con una confusión de miembros y cabezas tal que no encontraba manera de poder reconocerlos uno a uno entre toda aquella masa sanguinolenta. En ese momento comprendí aún mejor mi situación tan extrema, acordándome de los consejos de papá y mamá. Si te echan debajo y te creen muerta, pero te das cuenta de tu estado, de que estás viva, en el momento de que no te presten atención o cuando te conduzcan a un camión hacia un cementerio o una fosa, salta a tierra y huye a través del bosque a toda prisa, sin volver la cabeza atrás, sin pararte, hasta que caigas desvanecida si hace falta, pues Dios te dará la fuerza necesaria para llevarte a un lugar seguro. Me levanté de repente apoyándome sobre esos cuerpos tan amados. Por última vez traté de palpar a estos que fueron mis seres queridos, por si había otro en mi misma situación, e incluso les grité suavemente, aprovechando que el ruido del camión atenuaba mi voz, pero debí renunciar, pues desgraciadamente ninguno de ellos daba signos de vida. Este amasijo de carnes ensangrentadas entre los que me encontraba todavía representaba a toda mi familia y mis verdaderos amigos. Mis pensamientos y mis juicios acababan bruscamente de afirmarse en lo referido al pueblo ignorante, estúpido y sediento de sangre de los verdaderos creyentes en Dios. Incluso esta tragedia parecía provenir de otra dimensión, situándome en el límite mismo de la realidad y la irrealidad, llegando a la rápida conclusión de haber sido la única elegida por Dios Todopoderoso para salvarme de esta horrible masacre, con el fin de permitirme realizar la obra santa prevista por Él. Mi deber sería, por consiguiente, huir inmediatamente de este camión. Dios me perdonaría si no me quedaba más aquí con los restos mortales de mis padres, hermanas y amigos. Las últimas palabras de mamá me zumbaban en los oídos. La que se dé cuenta de ser la elegida por Dios tendrá la suerte de escapar. No deberá volver la cabeza atrás para tratar de socorrer a sus hermanos heridos o agonizantes, pues la que caiga sobre el suelo de la Santa Rusia morirá mártir, pero la que sepa correr más deprisa, esconderse y salvarse de una manera u otra, podrá un día contar al mundo nuestra tragedia y vengarnos. Entonces me precipité a la parte de atrás del camión de donde colgaba un toldo de tela, que levanté, contemplando el cielo estrellado y el camino que seguíamos. Ningún faro de coche aparecía por esta parte, así que me pareció que la cosa sería bastante fácil y que incluso si hiciese un poco de ruido al saltar, el motor lo encubriría. Pensé durante algunos segundos que en caso de hacerme mal al caer, nadie en el mundo impediría separarme de este maldito camión, estando segura de oír entonces las voces de los míos que me gritaban: «¡Deprisa! No te quedes más aquí, salta y corre rápidamente al bosque. Por nosotros no te preocupes, pues iremos al cielo enseguida. Nuestros sufrimientos han acabado y a ti, a quien le toca luchar ahora. Así que no esperé más». Recogiéndome la falda, franqueé la barandilla agarrándome a una cuerda enrollada a un gancho. Me dejaría deslizar y poner los pies sobre los travesaños y enseguida saltaría al camino de una vez. No obstante, sucedió que hice contacto demasiado violentamente con el suelo,
sin soltar la cuerda, siendo arrastrada unos metros. Apenas sentí dolor, a pesar del roce violento de mis rodillas con la tierra. Levantándome pronto, me puse a observar el horizonte, dándome cuenta del sentido de la marcha del camión y de que a mi derecha unos árboles parecían formar un bosque. Por tanto, me dirigí en esta dirección, corriendo con todas las fuerzas de mis piernas para tratar de alejarme lo más posible del camino, el cual parecía continuar bastante lejos entre la noche. A golpes de tijeras, la víspera, mamá abrió mi falda y mi camisa, así que no me quedaba más que tirar de los botones y los broches. Entre las instrucciones de papá, había recibido un croquis o plano de estos lugares hecho por él mismo, que pensaba consultar con las primeras luces del día. Por otra parte, todas mis hermanas poseían uno parecido, sin indicar ninguna la dirección a tomar, en caso de que uno de estos planos cayera en poder del enemigo. De todas maneras, me acordaba bien de la indicación de un bosque por estos parajes, pero antes de entrar del todo entre los árboles, me fue imposible evitar lanzar una última mirada hacia el camino, comprobando cómo se trataban de dos camiones, o quizás y seguramente un coche y un camión, llegando a tal conclusión debido a los faros. El camión seguía al coche muy cerca, con el error de los bolcheviques de dejar rodar el camión detrás del coche, donde los jefes asesinos debían estar, razón por la cual no pudieron darse cuenta de la huida de una de sus víctimas. Con la emoción resecando mi garganta, contemplé esa parte de la noche siguiendo los últimos faros, mandando señales de la cruz hacia estos seres queridos que llevaba el camión, sin olvidar ni una sola persona de este fúnebre convoy. No podía llorar, y sin duda ninguna lágrima correría ya más por mis mejillas, porque los lloros no están hechos para acontecimientos tan trágicos como los sucedidos a mi familia, a mis amigos y a mí, en esa noche tan desgraciada para la Santa Rusia. El dolor tiene un límite establecido según la capacidad de endurecimiento del ser humano, pero más allá, sirve como un estimulante capaz de dirigir a los hombres y a las mujeres hacia Dios. Lancé muchos besos en dirección a los míos, desapareciendo finalmente en la oscuridad. Levantando mis ojos hacia el cielo, caí de rodillas con las manos juntas, pronunciando estas palabras. Dios mío, gracias por haberme salvado. Devolveré un zarevich a Rusia. Vengaré a Alexis y a papá, te lo prometo, oh Dios mío. Los que me ayuden en esta tarea, los que ayuden al zarevich, elegido por Dios, serán perdonados, sobreviviendo al último juicio. Los otros, los enemigos de todas partes, los que vuelvan las espaldas al hijo heredero de la Santa Rusia, que no lo escuchen y no crean en él, que sean barridos de este mundo, ellos, sus familias y sus razas hasta el fin de los tiempos. Esto es lo que pedía Dios omnipotente en ese momento preciso del milagro realizado en mi persona, por lo que sin duda San Gregorio suplicará sin parar al Señor de los cielos que lo conceda. Levantándome de golpe para no perder más tiempo y a pesar del hormigueo que ahora me envolvía el cuerpo, hice esfuerzos sobrehumanos para continuar mi carrera, internándome profundamente en el bosque, no sintiendo ningún dolor ni debilidad, pareciéndome incluso que no había sucedido nada, saltando las matas sin caerme ni una sola vez. No sé cuánto tiempo fui así, sin parar, sin descansar, tropezando algunas veces, pero continuando la misma marcha como si me encontrase borracha o me hubiera vuelto loca, mientras una dulce música parecía acompañarme. Cada vez que la noche se hacía más densa, algunas oscuridades se iluminaban, para permitirme correr más deprisa, sin tropezar. Incluso los troncos de unos árboles me mostraban unos círculos de color blanquecino, sin duda, para impedir irme contra ellos. Estas claridades me asombraban,
pero era preferible no frenar mi velocidad, ni intentar comprender a qué se debía esto. Encima, cuando me alejaba de la buena dirección, todo se volvió oscuro, y las visiones blancuzcas de los troncos desaparecían. Así que cuando de forma más cuidadosa volví a coger mi carrera hacia la última voluntad de Dios, las negruras se aclaraban de nuevo. No obstante el frescor del aire, una gran fatiga me venció definitivamente, no tardando en caer extenuada al suelo, arrastrándome y recogiéndome en una cavidad de ese viejo bosque para esconderme. No me moví ya más, mientras una pesada torpeza inmovilizaba todos mis sentidos. Dios me había arrebatado de los bolcheviques. Dios sabía lo que hacía, y yo volví hacia Él. Solo dejamos por este momento, quedamos en la página 25. Muchas gracias por acompañarme. Buenas noches.